Augusto hizo todo lo posible para evitar que él fuera emperador, pero al final, Tiberio superó a todos sus competidores y logró el puesto de segundo emperador romano. Pero ¿cómo lo logró? Esta posición, que Augusto rechazaba, tiene sus raíces en el año 42 a.C., cuando solo habían pasado unos años desde la muerte de Julio César, el padre de Tiberio. El padre de Tiberio, llamado Tiberio Claudio, era un hombre que cambiaba de bando con frecuencia. Inicialmente apoyó a Julio César durante la guerra civil contra Pompeyo, pero luego elogió a los senadores que quitaron la vida a César. Fue en este momento que Claudio Nero decidió aliarse con el hermano de Marco Antonio, Lucio Antonio, durante la guerra de Perina, incitando así una rebelión contra Octaviano. Esto se hizo reuniendo tropas de soldados veteranos descontentos con Octaviano, y la guerra resultante causó mucha destrucción y pérdidas, incluida la vida del abuelo de Tiberio. En el año 42, la familia de Tiberio tuvo que enfrentar varias adversidades y turbulencias. La derrota de Lucio Antonio obligó al padre de Tiberio a huir primero a Sicilia y luego a Grecia. La madre de Tiberio, Livia Drusila, tenía más prestigio en Roma que su propio esposo. En noviembre de 42, Livia, que en ese momento tenía solo 17 años, dio a luz a su primer hijo, al que llamó Tiberio Claudio Nero. Después de muchas dificultades, 3 años después, en el año 39 a.C., la familia de Tiberio logró regresar a Roma. Sin embargo, tuvieron problemas financieros y dificultades para recuperar sus propiedades confiscadas. A pesar de esto, aseguraron un futuro más prometedor para Tiberio, al lograr que fuera adoptado por un senador rico. En el mismo año en que llegaron a Roma, Livia quedó embarazada de su segundo hijo, Nerón Claudio Druso. Además de los problemas financieros, la pareja también enfrentó una prueba de fidelidad al llegar a Roma, ya que Octaviano mostró interés en Livia y ella comenzó a corresponderle. Se convirtieron en amantes, y es probable que Livia ya no viera un futuro tan prometedor con su esposo, cuya carrera estaba en declive. En ese momento, Octaviano tenía solo 24 años y Livia menos de 20. Octaviano decidió divorciarse de Scribonia tan pronto como ella dio a luz a su hija Julia. En general, para que un esposo romano se divorciara, solo necesitaba decir la frase «toma tus cosas contigo». En este caso, Octaviano agregó como razón para su divorcio que ya no soportaba la personalidad amarga de Scribonia. En cuanto al padre de Tiberio, se divorció amigablemente de Livia, y hacia principios de octubre de 39, Octaviano y Livia ya estaban comprometidos. Livia se mudó a vivir a la casa de Octaviano como su prometida, y allí, el 14 de enero de 38, dio a luz a Druso, quien luego fue enviado a ser criado por su padre. Solo 3 días después, el 17 de enero, Livia y Octaviano se casaron. El padre de ella ya había fallecido y parecía tener pocos parientes cercanos del sexo masculino. Por eso, Claudio Nero, su exmarido, la acompañó en la ceremonia. Pasaron algunos años y, en el año 32 AC, el padre de Tiberio fallece. Con la muerte de su padre, él y su hermano Druso se mudan con Livia y Augusto, al lado de la hija del emperador, Julia, y también de su primo Marcelo. A los 13 años, Tiberio tuvo la oportunidad de participar en un desfile triunfal de su padre adoptivo, quien celebraba la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. En ese momento, Tiberio montó a caballo y desfiló junto a Augusto durante la procesión, marcando una de sus primeras apariciones públicas. Tiempo después, cuando Augusto ya era emperador y rondaba los 40 años, enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte. A partir de ese momento, comenzó a considerar una serie de posibles herederos, incluyendo al joven Tiberio y a Druso. Por lo tanto, a los 17 años, Tiberio comenzó su entrenamiento y se incorporó oficialmente a la política, ocupando el cargo de quaestor bajo la dirección directa de Augusto. Además,
tuvo el privilegio de postularse como pretor y cónsul, años antes de lo que la ley exigía. Con menos de 20 años, Tiberio ya estaba al mando de un gran ejército. Su participación en campañas militares, especialmente en el enfrentamiento con el Imperio Parto, consolidó su reputación como un líder hábil y estratégico. Alrededor del año 20 a.C., a la edad de 22 años, Tiberio partió hacia el oriente para unirse a Augusto, con la urgente necesidad de revertir las pérdidas romanas a manos del Imperio Parto. El rescate de los estandartes de las legiones romanas, que habían sido capturados durante enfrentamientos anteriores, se convirtió en una prioridad. Esto impulsó a Tiberio a liderar campañas más audaces y decisivas. Su intervención en Armenia, con el objetivo de convertirla en un estado cliente romano, desencadenó negociaciones delicadas con el Imperio Parto, resultando en un acuerdo que restableció la neutralidad de la región, mientras su hermano Druso era reconocido por las legiones y conquistaba el corazón de las tropas y el pueblo romano. Debido a su carisma, Tiberio, conocido por su disciplina rigurosa y enfoque directo, era respetado pero mantenía cierta distancia con sus tropas. En el año 9 AC, durante una campaña en Germania, Druso falleció tras caer de un caballo. Después de la muerte de su hermano, Tiberio, a pesar de estar cercano a él, evitó un luto exagerado, considerando que mostrar tristeza públicamente denotaría debilidad. Viajó con el cuerpo de Druso a Roma, participó en homenajes y recibió honores por sus propias conquistas militares. Así, Tiberio asumió el papel de Druso en Germania. La tragedia que ocurrió con Druso sacudió nuevamente la estructura de la sucesión imperial, siendo la tercera persona de los considerados por Augusto en la sucesión del trono en fallecer. Esto se debió a que tanto la esposa de Augusto, Agripa, como el sobrino Marcelo ya habían muerto, y ahora finalmente Druso. Esta situación impulsó aún más a Tiberio en la carrera por el poder. Su ascenso político y militar, especialmente en Panonia y Germania, reforzó su posición como heredero de Augusto. A medida que avanzaba en su carrera, las actividades políticas y militares de Tiberio ganaron notoriedad, llevándolo a formar alianzas estratégicas para asumir roles de liderazgo cada vez más importantes. Uno de estos acuerdos fue su matrimonio con Vipsania Agripa, hija del general Agripa. Sin embargo, tras la muerte de Agripa, Augusto obligó a Tiberio a separarse de Vipsania para casarse con su hija Julia, viuda de Agripa. A pesar de amar a su antigua esposa, el nuevo matrimonio de Tiberio con la hija del emperador fortaleció aún más su posición en la línea de sucesión imperial. Las conquistas de Tiberio en Germania también aumentaron su reconocimiento. 3 años después de la muerte de su hermano, en el año 6 a.C., Augusto concedió a Tiberio el poder tribunicio, equiparándolo a Agripa en las regiones orientales del imperio. Sin embargo, esta nominación estratégica tenía la intención de alejar a Tiberio de Roma, ya que los dos herederos y nietos de Augusto, Cayo y Lucio, estaban ganando influencia en la ciudad. Sorprendentemente, Tiberio rechazó su misión en Oriente, enfureciendo a Augusto. Esta negativa llegó al Senado, con Augusto quejándose de sentirse abandonado y traicionado por Tiberio. Las motivaciones detrás de este acto podrían haber sido su nuevo matrimonio con Julia y la percepción de que Augusto favorecería a sus nietos como herederos, alejando a Tiberio de la sucesión imperial. Tras esta revuelta, Tiberio decidió exiliarse en la isla de Rodas, marcando un periodo intrigante en su vida. A su llegada, buscó vivir en relativo aislamiento. Mientras tanto, Augusto continuó favoreciendo a sus nietos, y Tiberio recibió la noticia del exilio de su esposa Julia. En el año 14 de Isto, Julia murió de hambre en el exilio, afectando no solo la relación de Tiberio con Augusto, sino también dejándolo en una posición más vulnerable ante el eventual fallecimiento del emperador.
Entre los años 2 y 1 a.C., Tiberio pidió regresar a Roma, pero Augusto negó su solicitud, dejándolo en Rodas en contra de su voluntad. Estos eventos arrojaron sombras sobre estos años, considerados por el historiador Suetonio como el punto más bajo e inseguro en la vida de Tiberio. Después de algunos años de exilio, en el año 2 DC, el nieto de Augusto, Cayo, permitió que Tiberio regresara a Roma, pero le prohibió la participación en la vida pública. Aunque restringido de asumir cargos, Tiberio volvió a estar en los corredores del poder. Sin embargo, la situación en Roma cambió drásticamente, ya que los dos nietos de Augusto murieron poco después de que Tiberio regresara. Lucio murió de una enfermedad contraída en Milán, y Cayo murió 2 años después por una herida en la batalla de Armenia. Rumores sugerían que Livia, esposa de Augusto y madre de Tiberio, estaba detrás de estas muertes para asegurar que su hijo se convirtiera en el próximo emperador. Aunque difícil de confirmar, la familia de Augusto tuvo que enfrentar muchas muertes prematuras. Finalmente, Augusto, consciente de las necesidades de la sucesión imperial, restituyó a Tiberio en el poder tribunicio, adoptándolo legalmente como su hijo y otorgándole el nombre de Tiberio Julio César. Al mismo tiempo, Tiberio tuvo que adoptar al hijo de su difunto hermano Germánico como sucesor. A pesar de tener un hijo biológico llamado Druso, el joven Germánico tenía solo 6 años cuando su padre murió en el año 9 a.C. Sin embargo, cuando llegó a la edad adulta, se destacó en sus campañas en Germania, honrando el legado de su padre. Antes de su ascenso al trono, Tiberio tuvo que esperar algunos años más, liderando campañas en Germania con éxito. En el año 6 DC, enfrentó una revuelta en Panonia, desplazando sus fuerzas hacia el este. Inicialmente, adoptó un enfoque cauteloso, siendo criticado por algunos, pero demostró ser efectivo al negarse a ceder a la presión por resultados rápidos. La victoria decisiva en el año 8 de Cristo solidificó la reputación de Tiberio como estratega militar. Al regresar de Panonia fue aclamado por la victoria, reforzando su posición como sucesor de Augusto. En el año 12 de Cristo, se le concedieron poderes iguales a los de Augusto, y al año siguiente, Tiberio se convirtió en coemperador con Augusto. El 19 de agosto del año 14 de Cristo, Augusto falleció a los 75 años, siendo cremado con ceremonias adecuadas. De acuerdo con el Senado, se convirtió en una divinidad, y su testamento confirmó a Tiberio, que en ese momento tenía 55 años, como el único heredero sobreviviente. Esta transición de poder fue pacífica, sin desafíos de rivales. Tiberio, ahora en la cúspide de su poder, se encontraba en una posición extremadamente difícil al suceder al hombre que había moldeado el destino de Roma. Con la muerte de Augusto, Tiberio se encontró en una posición extraordinariamente desafiante. Había asumido el manto de líder supremo de Roma, pero el peso de sucesor del hombre que había forjado el destino del imperio recaía sobre sus hombros. La transición de poder fue pacífica, pero la sombra del legado de Augusto se cernía sobre él. Desde el principio, Tiberio enfrentó la presión de mantener la estabilidad y la grandeza que su predecesor había instaurado en Roma. La ciudad y el Senado observaban con expectación, mientras Tiberio tomaba decisiones cruciales para consolidar su posición y el futuro del imperio. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la sospecha persistía en torno a la influencia de Livia en las muertes prematuras que allanaron el camino para el ascenso de Tiberio. El nuevo emperador enfrentó desafíos en todas las direcciones. Por un lado, debía manejar las complejas intrigas familiares y las rivalidades dentro de la casa de Julia, donde las tensiones persistían debido a las adopciones estratégicas y a las ambiciones de poder. Por otro lado, debía consolidar su liderazgo y la lealtad de las legiones, estableciendo un equilibrio entre la disciplina y la empatía. Tiberio, con su experiencia militar en Germania y Panonia,
había demostrado ser un estratega capaz. Sin embargo, su enfoque metódico y su disciplina rigurosa le ganaron respeto, pero también lo distanciaron de las masas y generaron críticas entre aquellos que ansiaban un líder carismático. A medida que Tiberio avanzaba en su reinado, buscó formas de mantener la paz y la prosperidad que Augusto había logrado durante su larga administración. Sin embargo, la tarea no era fácil, y el emperador enfrentaba no solo desafíos internos, sino también amenazas externas. Su habilidad para lidiar con estas adversidades definiría su legado. El destino de Tiberio también estaba entrelazado con el joven Germánico, su sobrino adoptivo, que había heredado el nombre de su difunto padre. A pesar de tener la sangre de Germánico corriendo por sus venas, Tiberio debía equilibrar la necesidad de un heredero con sus propios planes y decisiones. La relación entre ambos, marcada por la complicada dinámica familiar y la intriga política, sería clave para el futuro del imperio. La corte imperial se convirtió en un escenario de maniobras políticas, donde las alianzas y rivalidades se tejían con habilidad. Tiberio, conocido por su astucia y frialdad estratégica, se movía con cautela en este tablero de juego, consciente de las expectativas y las tensiones que rodeaban su liderazgo. A medida que Roma observaba con atención, el emperador Tiberio enfrentaba la difícil tarea de mantener el equilibrio entre la estabilidad interna y la seguridad externa. Cada decisión, cada movimiento, afectaba el rumbo de un imperio que aún sentía el eco de la grandeza de Augusto. En su camino hacia el legado, Tiberio debía demostrar no solo su habilidad como líder militar y político, sino también su capacidad para forjar su propio camino en la historia de Roma. El reinado de Tiberio se desenvolvía en un escenario de complejidades y desafíos. La sombra de Augusto, su antecesor venerado, pesaba sobre cada uno de sus actos. Aunque había consolidado su posición como emperador, la tarea de llenar los zapatos de Augusto resultaba monumental. Enfrentándose a intrigas familiares y tensiones políticas, Tiberio buscaba el difícil equilibrio entre la firmeza y la compasión. A pesar de sus éxitos militares, la disciplina rigurosa que imponía generaba tanto respeto como descontento entre la población y el Senado. Roma observaba con atención, dividida entre aquellos que buscaban el carisma y la empatía y aquellos que valoraban la astucia y la estabilidad. La relación entre Tiberio y Germánico, su sobrino adoptivo, se convertía en un elemento clave en este escenario complejo. Aunque conectados por la sangre y la política, la dinámica entre ambos se volvía cada vez más intrincada. Tiberio, consciente de la importancia de tener un heredero, debía equilibrar la necesidad de continuidad con sus propios planes y decisiones. La corte imperial se transformaba en un campo de juego político, donde las alianzas se forjaban y las rivalidades surgían con sutileza. Tiberio, maestro en la astucia estratégica, navegaba con prudencia entre las expectativas y tensiones de su liderazgo. Mientras tanto, Roma aguardaba el destino del imperio con una mezcla de esperanza y aprensión. Sin embargo, la grandeza de Tiberio no solo se mediría en su habilidad para maniobrar en el intrincado entramado político, sino también en su capacidad para hacer frente a las amenazas que acechaban a Roma desde el exterior. Desafíos militares y territoriales requerían su atención, y la forma en que respondiera definiría su legado. En este momento crítico, Tiberio demostraba ser un líder que trascendía las expectativas. Su determinación en mantener la paz y la prosperidad, junto con su astucia estratégica, le ganaba respeto y consolidaba su posición en el corazón del imperio. Aunque la sombra de la sospecha persistía sobre las muertes que allanaron su camino hacia el trono, Tiberio se esforzaba por construir un legado propio, distinto pero igualmente significativo. El destino de Roma estaba entrelazado con la habilidad de Tiberio para superar las adversidades y guiar al imperio hacia un futuro incierto. Con cada elección, con cada movimiento en este complicado tablero político,
el emperador dejaba su huella en la historia de Roma, escribiendo un capítulo único en la fascinante narrativa del Imperio Romano. A medida que Roma contemplaba el reinado de Tiberio, un capítulo fascinante se desplegaba en la historia del imperio. Las complejidades de la política imperial tejían una red intrincada a su alrededor, mientras él se esforzaba por equilibrar las expectativas del pueblo y las exigencias de la nobleza. La sombra de Augusto, aunque venerada, también se convirtió en un desafío constante. Cada acción de Tiberio estaba sujeta a comparaciones con el legado de su predecesor, un hombre que había llevado a Roma a nuevas alturas. La astucia estratégica de Tiberio se ponía a prueba mientras navegaba por este campo minado político, decidido a dejar su propia marca en la historia. La relación con Germánico, su sobrino adoptivo, se convertía en un pilar fundamental. A medida que los vientos de la política y la herencia soplaban fuerte, Tiberio buscaba un equilibrio entre asegurar la continuidad de la dinastía y mantener su propio dominio. Las tensiones crecían, alimentadas por las expectativas del pueblo y las maquinaciones en la corte imperial. Mientras Tiberio se movía entre alianzas y rivalidades, también enfrentaba desafíos externos. Las fronteras del imperio estaban amenazadas, y la habilidad del emperador para manejar estos peligros definiría su legado. Con decisiones estratégicas y movimientos cuidadosos, buscaba mantener la paz y la prosperidad que Augusto había instaurado. En este torbellino de eventos, la corte imperial se convertía en un escenario de intrigas y conspiraciones. La astucia de Tiberio era puesta a prueba mientras sorteaba las complejidades de la política, y la ciudad de Roma observaba con fascinación y especulación. A pesar de la sombra persistente de la sospecha que rodeaba las circunstancias de su ascenso al trono, Tiberio demostraba ser un líder decidido y astuto. La grandeza de su reinado se estaba foreando no solo en los campos de batalla, sino también en las salas del poder, donde cada elección resonaba en los pasillos de la historia. El destino de Roma estaba intrínsecamente ligado a la capacidad de Tiberio para mantener el equilibrio en medio de la complejidad política y enfrentar los desafíos que amenazaban el imperio. Con cada capítulo que se desplegaba, la narrativa del reinado de Tiberio se convertía en un relato cautivador de poder, intriga y la eterna búsqueda de la grandeza imperial. He así, en este fascinante viaje a través de la historia de Tiberio, hemos desentrañado los misterios y las complejidades de su reinado en el Imperio Romano. Desde las intrigas palaciegas hasta las batallas en las fronteras, Tiberio enfrentó desafíos monumentales que dejaron una marca indeleble en la historia. Ahora, les invito a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Cómo las decisiones estratégicas de Tiberio moldearon el destino de Roma. Cómo lidió con las expectativas de sucesor de Augusto y las tensiones familiares. ¿Y qué impacto tuvo en la estabilidad del imperio? Compartan sus pensamientos y descubrimientos en los comentarios a continuación. Hay lecciones que podemos extraer de la vida de Tiberio y aplicar en nuestras propias vidas. La historia siempre nos brinda valiosas enseñanzas. No olviden dejar su like si disfrutaron de esta inmersión en el pasado y, por supuesto, suscríbanse para más exploraciones históricas. Hay mucho más por descubrir y aprender juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Dentro de la estructura de las legiones romanas, una figura se destaca como autoridad suprema. Se le conocía como legatus legionis, o el legado legionario, y su posición y autoridad se equiparaban a las de un general en la actualidad. Las decisiones que tomaba eran indiscutibles en el ejército romano. La trayectoria histórica del legado legionario comenzó durante los tiempos de la República Romana, y esta posición siempre se otorgaba a miembros de la élite social y política romana, especialmente a cónsules y senadores de la República.
Aunque no fueran soldados profesionales, los legados lideraban las tropas romanas en países distantes y también supervisaban las regiones de la República. Este cargo de legado general generalmente era ocupado por hombres en la mitad de sus carreras, alrededor de los 30 años. Con el tiempo, el papel del legado evolucionó y se transformó bajo el dominio del Imperio Romano. A partir del emperador Augusto, el título de Legatus Legionis pasó a ser designado por el propio emperador. Este título fue formalizado y generalmente se otorgaba a antiguos tribunos militares. Por supuesto, este cargo llevaba consigo un gran prestigio y responsabilidad, incluido el control total sobre una legión romana. Sin embargo, el legado no solo tenía el mando de una legión, sino que también, cuando ocurría que una provincia tenía solo una legión presente, era él quien asumía el papel de gobernador provincial. El tiempo de servicio de un legado era bastante corto, y su mandato promedio duraba entre 3 y 4 años. Esta limitación de tiempo era una precaución de los emperadores romanos, ya que temían la amenaza que un legado podría representar y el poder que podría acumular liderando una parte considerable del ejército romano en el campamento. Durante la batalla, el legado era fácilmente reconocible, ya que llevaba un casco y armaduras decoradas, además de un manto escarlata y un cinturón rojo. También tenía derecho a recibir la protección de 5 lictores como guardaespaldas y podía imponer castigos, incluida la pena de muerte. Cuando el legado estaba ausente, sus responsabilidades eran asumidas por el prefecto del campamento. Con el tiempo, el poder senatorial fue declinando gradualmente y otras figuras militares ascendieron, marcando la transición en el papel del legado. Bajo el reinado del emperador Galieno, la autoridad de los senadores sobre el comando de las legiones fue restringida. A fines del tercer siglo, los prefectos ecuestres asumieron el mando de las legiones, reemplazando a los tribunos. A medida que el tiempo avanzaba, el poder senatorial experimentaba un declive gradual y nuevas figuras militares emergían, marcando una transición significativa en el papel del legado. Bajo el reinado del emperador Galieno, la autoridad de los senadores sobre el comando de las legiones fue restringida, dando paso a una era en la que los prefectos ecuestres asumían el mando, desplazando a los antiguos tribunos. Esta transformación no solo implicó un cambio en la jerarquía militar, sino que también influyó en la forma en que se percibía la figura del legado. Antaño asociado con la élite política y social, el legado se encontró en medio de una evolución que lo llevó a depender más de su habilidad militar y menos de su posición política. Con el tiempo, los legados se volvieron más independientes, ganando renombre por sus hazañas en el campo de batalla en lugar de sus conexiones políticas. La autoridad que ejercían sobre las legiones se volvió más directa y menos mediada por las estructuras políticas tradicionales. Sin embargo, esta evolución no estuvo exenta de desafíos. A medida que el imperio enfrentaba amenazas internas y externas, la necesidad de líderes fuertes en el frente de batalla se volvía más evidente. Los legados se convirtieron en figuras clave para mantener la estabilidad y defender las fronteras del imperio. En este contexto, el prestigio y la responsabilidad asociados con el cargo de legado aumentaron considerablemente. Aunque su mandato seguía siendo relativamente corto, la presión sobre ellos para asegurar la seguridad y el orden era intensa. Además, la posibilidad de ascender a posiciones más altas en la jerarquía militar y política llevó a una competencia feroz entre aquellos que buscaban ocupar la prestigiosa posición de legado. El emperador, al designar personalmente a los legados, consolidó aún más su control sobre el ejército. Esta relación cercana con el emperador otorgó a los legados un poder significativo, pero también los expuso a las intrigas y conspiraciones de la corte imperial. A medida que el imperio atravesaba periodos de crisis y estabilidad, los legados continuaron desempeñando un papel crucial en la preservación de la grandeza de Roma.
Su valentía en el campo de batalla y su habilidad para liderar se convirtieron en leyendas que resonaron a lo largo de la historia, forjando un legado duradero para los legados legionarios en la narrativa del Imperio Romano. Con el tiempo, la figura del legado legionario se convirtió en un símbolo de coraje y astucia estratégica. Estos líderes, forjados en el crisol de la batalla, se ganaron el respeto no solo de sus tropas, sino también de los estrategas políticos en la corte imperial. La transición en el papel del legado marcó el surgimiento de una nueva generación de líderes militares, cuya destreza en el campo de batalla eclipsaba las conexiones políticas de antaño, a medida que Roma se enfrentaba a desafíos tanto internos como externos. Los legados se encontraban en la vanguardia de la defensa del imperio. Sus decisiones estratégicas y tácticas se volvieron aún más cruciales, y la lealtad de las legiones a sus líderes se fortaleció con cada victoria obtenida. La rivalidad entre los legados por alcanzar la cima del mando se intensificó, convirtiendo las campañas militares en una competencia no solo por el territorio conquistado, sino también por el reconocimiento y la gloria. Las historias de valentía y liderazgo ejemplar resonaban en todo el imperio, inspirando tanto a soldados como a ciudadanos. Sin embargo, la posición del legado también conllevaba peligros y desafíos. La creciente autonomía de estos líderes militares no pasó desapercibida para algunos emperadores, quienes veían en ellos una amenaza potencial. Las intrigas y conspiraciones en la corte imperial crearon un telón de fondo tenso para los legados, quienes debían equilibrar sus hazañas militares con la política astuta para mantenerse en favor del emperador. A medida que avanzaba el tiempo, la imagen del legado evolucionó nuevamente. Aunque aún mantenían el control sobre las legiones y desempeñaban un papel esencial en la defensa del imperio, la naturaleza cambiante de la política imperial y militar llevó a una mayor diversidad en las figuras de mando. Bajo emperadores más pragmáticos, la designación de legados continuó basándose en méritos militares, pero también se tuvo en cuenta la lealtad política. La combinación de habilidades tácticas y conexiones políticas se convirtió en un equilibrio delicado para aquellos que aspiraban a ocupar la prestigiosa posición. Así, la historia de los legados legionarios se tejió en el tapiz del Imperio Romano, marcando momentos de valentía, rivalidad y adaptación a las cambiantes dinámicas del poder. Su legado perduró a través de los siglos, recordándonos la compleja danza entre la guerra, la política y el liderazgo en la grandiosa historia de Roma. Con el tiempo, la figura del legado legionario continuó desempeñando un papel crucial en la historia de Roma, incluso mientras el imperio atravesaba periodos de auge y declive. La evolución de su posición reflejaba las complejidades cambiantes del poder en la vasta maquinaria de la política imperial y militar. En medio de la expansión del imperio, los legados se encontraron liderando campañas en tierras lejanas, llevando las enseñanzas tácticas de Roma a nuevos horizontes. Su habilidad para adaptarse a diferentes contextos y desafíos contribuyó a la resiliencia del imperio en la diversidad de sus fronteras. Sin embargo, la política interna de Roma continuaba siendo un terreno complejo. Las luchas de poder entre emperadores y la constante amenaza de conspiraciones políticas crearon un entorno tenso para los legados. Algunos emperadores veían en estos líderes militares una fuerza a la que debían controlar, mientras que otros reconocían su valor estratégico y los favorecían. La relación entre los legados y los emperadores se convirtió en una danza delicada, donde la lealtad y la astucia política eran tan esenciales como la habilidad militar. Las intrigas en la corte imperial podían elevar a un legado a nuevas alturas o llevarlo a una caída precipitada. Con el tiempo, los legados también se enfrentaron a desafíos externos, ya que las amenazas bárbaras y las invasiones ponían a prueba su ingenio táctico. Las campañas militares se volvieron más que simples demostraciones de fuerza.
eran la encarnación de la resistencia y la determinación romanas. A medida que el imperio entraba en épocas de cambio y transformación, la posición del legado también experimentaba ajustes. La influencia de los senadores en el mando militar se desvanecía aún más, y nuevas figuras ascendían, incluyendo a los prefectos ecuestres. Esta transformación marcó un cambio en el equilibrio de poder dentro de las legiones. La figura del legado, que alguna vez fue un símbolo de la aristocracia romana, se había convertido en una amalgama de habilidades militares, lealtad política y astucia estratégica. La historia continuó, narrando las victorias y derrotas de estos líderes, y cómo sus decisiones en el campo de batalla resonaron a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia de Roma. La grandeza del imperio dependía, en gran medida, de la valentía y la visión de estos líderes excepcionales. A medida que el telón del imperio romano se desplegaba en nuevas eras, los legados legionarios enfrentaban desafíos cada vez más intrincados. El juego político en la corte imperial se volvía más sofisticado, y los líderes militares debían equilibrar sus hazañas en el campo de batalla con alianzas estratégicas y lealtades políticas. El cambio hacia prefeitos ecuestres, en el mando de las legiones, marcó un hito en la evolución del papel del legado. Este nuevo orden llevó consigo un enfoque pragmático, donde la eficacia militar y la lealtad al emperador se volvían más esenciales que nunca. Sin embargo, la sombra del pasado aristocrático de los legados persistía, recordándoles constantemente su origen en la élite social y política. A pesar de las transformaciones, la esencia del legado permanecía en la vanguardia de la defensa romana. Enfrentándose a invasiones bárbaras y amenazas externas, los legados seguían siendo la columna vertebral de la resistencia imperial. Sus estrategias tácticas, forjadas en el crisol de antiguas tradiciones militares, se convertían en la última línea de defensa contra el colapso del glorioso imperio. El prestigio de ocupar el cargo de legado no había perdido su atractivo. La competencia por alcanzar esta posición codiciada continuaba, y los aspirantes debían demostrar no solo su valentía en el campo de batalla, sino también su destreza política en la corte imperial. La maestría en ambas áreas se convertía en la fórmula del éxito para aquellos que anhelaban liderar una legión romana. Las historias de los legados se entretejían con la trama de Roma, como protagonistas inquebrantables de una epopeya en constante evolución. Sus nombres resonaban en los salones del poder y en los campamentos militares por igual, inspirando a generaciones venideras a seguir el ejemplo de estos líderes excepcionales. No obstante, el tiempo no se detenía, y las eras cambiaban. Con el declive del imperio, los legados se encontraron enfrentando desafíos aún más formidables. La lealtad de las legiones se volvía crucial en un momento en que las amenazas internas y externas amenazaban con socavar la estabilidad del imperio. Así, la historia de los legados legionarios continuaba, una epopeya en constante desarrollo que dejaba una huella imborrable en la narrativa de Roma. En cada capítulo, en cada batalla, la figura del legado seguía siendo un faro de liderazgo y valentía en la vasta travesía de la antigua Roma. A medida que el tiempo avanzaba, la figura del legado legionario se encontraba en una encrucijada de desafíos y transformaciones. Con el declive del Imperio Romano, las sombras del pasado se entrelazaban con el presente, y los legados enfrentaban una prueba de lealtad y tenacidad sin precedentes. En medio de la decadencia, las legiones se volvían cruciales para sostener las frágiles fronteras del imperio. La lealtad de los legados y sus habilidades estratégicas se volvían aún más vitales, ya que las amenazas internas y externas acechaban como depredadores al acecho. La capacidad de estos líderes para mantener la cohesión en las filas y resistir el embate de fuerzas desestabilizadoras se convertía en un tributo a su sagacidad y firmeza.
Aunque la política imperial continuaba siendo un campo de juego intrincado, los legados se veían obligados a adaptarse a las cambiantes dinámicas del poder. La rivalidad por el control de las legiones persistía, pero ahora estaba impregnada de la urgencia de mantener la integridad del imperio en tiempos turbulentos. En este nuevo panorama, la valentía de los legados tomaba un matiz más profundo. Más allá de las glorias pasadas, sus decisiones afectaban directamente la supervivencia misma de Roma. La competencia por la posición de legado se volvía una encrucijada entre el deseo de gloria personal y la responsabilidad de proteger el legado de la antigua grandeza romana. Los líderes militares, antaño asociados con la aristocracia y la política, se convertían en baluartes de resistencia contra la decadencia inevitable. Las crónicas de sus campañas resonaban en los anales de la historia, recordándonos que, incluso en tiempos oscuros, la luz del liderazgo audaz podía iluminar el camino hacia la redención. En las frías noches en los campamentos militares y en los salones del poder, la figura del legado seguía siendo una fuente de inspiración y esperanza. Cada estrategia maestra, cada gesto de valentía, se convertía en un rayo de luz que desafiaba la oscuridad que amenazaba con envolver a Roma. La historia de los legados legionarios continuaba siendo una epopeya en constante evolución, donde las decisiones de estos líderes forjaban el destino del imperio. En cada página de este relato, en cada batalla librada, se revelaba la travesía épica de hombres que, a pesar de las adversidades, seguían siendo guardianes incansables del legado romano. A medida que el crepúsculo del Imperio Romano se cernía sobre sus vastas tierras, los legados legionarios se convertían en faros resplandecientes en medio de la penumbra. En un mundo donde las estructuras políticas se desmoronaban y las amenazas acechaban desde todos los rincones, estos líderes militares se erigían como los últimos guardianes de la llama de Roma. El telón de fondo era un escenario caótico, donde la política y la guerra se entrelazaban en una danza compleja. Los legados, afrontando la disolución del antiguo orden, se veían obligados a tejer alianzas intrincadas mientras lidiaban con desafíos militares sin precedentes. En sus manos recaía la responsabilidad de mantener la esencia de Roma, de preservar su legado en medio del torbellino de cambios. Las crónicas narraban hazañas épicas, donde los legados, como estrategas astutos, enfrentaban las embestidas de enemigos externos y las maquinaciones internas. La valentía en el campo de batalla era ahora un acto de resistencia, una demostración de que, incluso en tiempos de decadencia, el espíritu indomable de Roma seguía latiendo. La competencia por el título de legado se volvía más intensa, pero no solo era una lucha por la gloria personal, era una carrera contra el tiempo para asegurar la supervivencia del imperio. En las filas de las legiones, la lealtad a un legado no solo era un juramento militar, sino un vínculo con la esperanza de un futuro donde Roma aún pudiera brillar en la oscuridad. El paisaje político estaba plagado de traiciones y alianzas frágiles. Sin embargo, los legados perseveraban, demostrando que la fuerza de sus decisiones y el coraje de sus tropas eran el último bastión contra la caída total. El ruido de las espadas chocando resonaba como un eco en la eternidad, recordando a todos que la grandeza de Roma no se desvanecería fácilmente. En las noches silenciosas, los legados contemplaban los mapas estratégicos con la pesadez de una carga monumental. Cada decisión trascendía los límites de la batalla inmediata. Moldeaba el destino de generaciones venideras. La historia de Roma, ahora en las manos de estos líderes excepcionales, continuaba siendo escrita en las líneas de cada campaña, en los susurros del viento que llevaban consigo la esperanza de un mañana mejor. A pesar de la inevitable decadencia, los legados persistían como símbolos de resistencia. En la penumbra del declive imperial, su legado perduraba,
una llama que desafiaba la oscuridad y recordaba a todos que, incluso en el crepúsculo, Roma aún aguardaba la llegada de un nuevo amanecer. A medida que las sombras se profundizaban sobre el escenario del Imperio Romano, la narrativa de los legados legionarios se volvía aún más intrigante y vital. En un mundo donde la grandeza pasada titubeaba al borde del abismo, estos líderes militares emergían como los arquitectos del destino, luchando contra las mareas tumultuosas del cambio. El crepúsculo del imperio llevó consigo desafíos colosales. Las legiones, antaño extensiones de la voluntad imperial, se encontraban ahora en una encrucijada donde la lealtad a un legado no solo significaba obediencia militar, sino la última línea de defensa contra la desintegración del tejido mismo de Roma. Las crónicas contaban historias de intriga y estrategia, donde los legados, envueltos en capas de política y guerra, tejían un tapiz tenso para mantener viva la llama de Roma. Su astucia en la corte y valentía en el campo de batalla eran ahora más que gestos individuales, eran el último suspiro de una era que se resistía a desvanecerse. La competencia por la posición de legado se convertía en una carrera desesperada por asegurar un futuro para el imperio. En este teatro de operaciones, la rivalidad se fundía con la necesidad urgente de resistir el embate de invasiones bárbaras y fuerzas internas que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de Roma. Cada noche en los campamentos militares, los legados contemplaban mapas estratégicos con la gravedad de quienes sostenían el destino de una civilización en sus manos. Cada decisión resonaba en las páginas de la historia, escribiendo un capítulo épico donde el coraje de unos pocos sostenía las esperanzas de muchos.